Hola, en este vídeo vamos a ver cómo definir un elemento select y para ello a artículo añadimos una relación con una clase proveedor, es decir, un artículo tiene que tener al menos un proveedor y para ello entonces debemos elegir dicho proveedor para poder definir el artículo. Primero vamos a definir dentro en artículo viewModel los elementos que queremos mostrar del proveedor. Comenzaremos definiendo el nombre del proveedor, entonces definimos la directiva display para mostrar el elemento nombre, que podemos poner primero el prom, lo que va a aparecer dentro del input, a continuación la descripción, que podría estar asociado en el alt, y seguidamente pondremos el name, que será el nombre real que va a tener el elemento y el que vamos a utilizar dentro de el código de Razor. A continuación definimos la propiedad. Como ya sabéis, tenemos que esa propiedad la vamos a definir. Bueno, corregimos primero que el display esté correctamente definido y definimos la propiedad nombre proveedor poniendo el get y set como hemos definido anteriormente con los anteriores elementos. Y además vamos a definir un elemento que va a ser el ID del proveedor y para eso lo vamos a poner con scaffolding column igual a false para que cuando nosotros generemos los diferentes elementos no aparezca ese ID, aparezca en la generación de las vistas. Entonces vamos a irnos ahora al assembler y en el assembler tenemos que recuperar los elementos de proveedor. Ya sabéis que tenemos que navegar desde el artículo, vamos a saltar, hacemos en proveedor.id y almacenamos ese ID que viene del elemento en ar y de proveedor. Lo mismo hacemos con el nombre proveedor lo vamos a recuperar saltando a la clase proveedor y eso lo hacemos gracias al lazy fetching y por eso necesitamos que esté la sesión abierta, ¿vale? Acordaros que eso es fundamental para que funcione este salto que hacemos de entidad artículo.proveedor.nombre. Nos vamos entonces al controller y primero tenemos dos partes, como ya sabéis, un get y un post. En el post veis en la parte inferior que en el crear hemos pasado como parámetro el ID del proveedor y en la imagen le hemos puesto comillas, esto lo dejamos por ahora así. Nos centramos entonces en el get de create. Primero vamos a crear un repository, definimos una variable prop repository de proveedor y también definimos una variable de proveedor zen al cual le pasamos el repository. A continuación, pues procedemos a cargar los proveedores que ahora mismo hay en la base de datos. Hacemos con eso un dame todos. Como ya sabéis, hay que pasarle como parámetro, en este caso un reador, que es 0 y -1. Y definimos entonces un elemento importante que es una lista de select list items. Esa lista de select items la vamos a definir vacía porque la vamos a ir creando, como veremos, con los diferentes elementos de la lista de proveedores que hemos recuperado de la base de datos. Entonces vamos a hacer un for each que recorra la lista de proveedores, de acuerdo, que habrá devuelto la consulta de dame todos, y por cada elemento de la lista de proveedores vamos a crear un elemento select list item que vamos a hacer, como es el proveedor items.add, creamos un select item que tiene dos valores, un text, que es lo que vamos a mostrar en la select, concretamente vamos a hacer proveedor en punto y pues mostraremos el nombre de la select y el valor que vamos a enviar, que es el ID. Entonces hacemos proveedor en.id que tenemos que convertir, porque el ID es un entero, lo convertimos a string, hacemos un toString. Y ese valor de proveedor items lo pasamos con viewData, lo pasamos a la vista. ¿De acuerdo? Entonces lo primero que tenemos que hacer, la parte superior en el scriptlet, vamos a recuperar ese viewData y lo vamos a pasar en una estructura que se llama enumerable, que ya hemos utilizado anteriormente, de select list items. Se llamará proveedor items y hay que hacer un cast que recuperamos del viewData, puesto que si no, no podemos mostrar bien la información en el formulario inferior. ¿Vale? El viewData habéis visto que es un clave valor que recuperamos con proveedor items. Definimos ahora el input select. Primero vamos a definir el div, donde se tiene que definir, en este caso, que es un for group. Y ahora definimos los elementos que agruparíamos de ese conjunto de elementos que configuran el group.
Primero tenemos un label, una etiqueta, que indicamos el valor ID proveedor en el ASP-for, que es lo que vamos a enviar. Definimos también el class control label. A continuación definimos la select. Veis que tenemos como class el form select, y además en el ASP-for tenemos que poner el ID proveedor, que es el valor que nosotros vamos a enviar al backend. Y veis que ponemos en el ASP items, ponemos proveedor items, es decir, ahí vamos a inyectarle a ese select la lista que hemos obtenido del view data y hemos enviado. Por último ponemos la validación para que también tenga asociada la validación en caso de que no tengamos, si hubiéramos puesto un require y demás, elementos asociados al ID proveedor. Vale, ya tenemos definido el select, simplemente ejecutamos la aplicación para ver el resultado. Y tenemos que ir a la página de Create de artículos. Hemos cargado la página y veis que dándole a crear nuevo, que es donde tenemos la página de Create, vamos a ver cómo quedaría el formulario con la select. Veis aquí que aparecen los elementos de la select, de ID proveedor. Vamos a introducir los diferentes valores, descripción. Ponemos portátil Lenovo. A continuación el precio. Seguidamente ponemos el estocaje que vamos a disponer. Y por último elegimos el tipo de proveedor. A ser Lenovo, pues dejamos Lenovo. Y veis aquí que se ha introducido correctamente. ¿De acuerdo? Esto es todo.